en esta presentación, en la cual el objetivo es dar a conocer nuevas técnicas de intervención, nuevas técnicas de tratamiento y a la vez mostrar parte de las cualidades y las ventajas que podemos tener con los equipos Gimna Unity, de los cuales Rehabilitat está siendo el distribuidor desde ya hace algún tiempo para acá, y estamos empezando con estos webinarios a modo de introducción de equipo a nivel nacional, a nivel de territorio costarricense. Entonces, sin más, te doy la palabra, Lau. Muchísimas gracias y espero que todos puedan disfrutar y sacar bastante provecho para sus pacientes del conocimiento que Laura nos va a compartir. Listo, entonces, bueno, buenas tardes, casi noches. Mi nombre es Laura Santos y bueno, hoy vamos a ir compartiendo un poco acerca del tratamiento terapéutico en dolor neuropático. Un poco la idea es ver sobre todo qué hay nuevo y sobre todo avalado por la evidencia científica, no tanto por el siempre se ha hecho así o siempre se ha hecho de este modo, sino más bien buscando una integración en donde podamos tener el mejor abordaje en la toma de decisiones de los pacientes. Entonces, iniciemos un poquito, me van a estar ayudando un poco con el paso de las diapositivas a distancia, entonces, si gustan en esto, empezamos. Ok. Cuando nosotros hablamos de dolor neuropático, aunque se sabe que los trastornos de dolor neuropático se desarrollan después de una enfermedad o una lesión del sistema nervioso somatosensorial, es importante entender que las patogenias y las etiologías subyacentes de este tipo de trastornos no se comprenden completamente. Entonces, se ha podido observar, eso sí, una gama de patrones, de signos y síntomas sensoriales en neuropatías de diferentes etiologías y pacientes con neuropatías de la misma etiología. Entonces, ¿qué ocurre? Que la expresión de estos signos sensoriales pueden incluir algunos que ya nosotros hemos conocido, como el caso de la alodinia, en donde la alodinia es, para recordarlo, el dolor excesivo ante un estímulo normalmente no doloroso. No así en la hiperalgesia, que es el aumento del dolor ante un estímulo doloroso. Y también otro que tenemos es la pérdida sensorial. Realmente los signos sensoriales reflejan los mecanismos, ¿verdad?, fisiopatológicos de las fibras nerviosas aferentes que se lesionaron y las también que quedaron sobrevivientes. Entonces, incluida que la generación de algunos impulsos ectópicos, el bloqueo de la conducción y la sensibilización periférica y central, incluso los mecanismos fisiopatológicos del dolor neuropático, que muchas veces no se pueden examinar, ¿verdad?, con mucha facilidad en los pacientes. El problema con algunos signos sensoriales está relacionado con la patogenia. Pues, por ejemplo, la hiperalgesia por calor se relaciona principalmente con una sensibilización periférica y la hiperalgesia, por ejemplo, a los pinchazos, con una sensibilización más central. En cuanto al perfil, ¿verdad?, somatosensorial, nos puede revelar pistas sobre las disfunciones fisiopatológicas en el procesamiento de este paciente. ¿Por qué yo lo ocupo? Porque yo necesito dar el mejor tratamiento posible para ese paciente. ¿Ok? Siguiente. El dolor neuropático tenemos que se clasifica típicamente en dolor neuropático periférico y dolor neuropático central, según el sitio de la enfermedad o la lesión.
El periférico es resultado un poco del daño o de enfermedades de los nervios periféricos y se observa, ¿verdad?, ampliamente en distintas afecciones, desde la neuropatía diabética dolorosa o el dolor neuropático periférico diabético, que se le conoce en algunos momentos, el dolor neuropático relacionado con cáncer, por ejemplo, y la neuralgia posherpética. En el caso del periférico, podemos encontrar que algunas enfermedades afectan a distintos niveles del sistema nervioso. En el caso del central, los distintos niveles se informan en afecciones que pueden incluirles, por ejemplo, eventos cerebrovasculares, lesionados medulares y esclerosis múltiple, entre otras. Independientemente del sitio de la enfermedad o el sitio de la lesión, los tipos de dolor neuropático tienen algunas características comunes. Entonces, ¿cómo esas características se dan? Se les llaman características positivas y características negativas. Por ejemplo, las positivas, tenemos todo lo que es dolor espontáneo, tenemos la hiperalgesia y tenemos la alodinia. Y como características negativas tenemos ya lo que es debilidad, pérdida sensorial o la hipoestasia. Siguiente. Ok, con lo que respecta al esquema de cambiar un poco la clasificación, recientemente se ha sugerido que el dolor neuropático se clasifique utilizando un esquema diferente, en el que el dolor se difiere en función de los mecanismos que lo producen, los mecanismos subyacentes. Entonces, ¿qué es lo que trata de enfatizar esto? La justificación para que uno pueda elegir una estrategia de tratamiento óptima, basada en mecanismos más que en los tipos de enfermedad. A pesar de la complejidad, ¿verdad?, de la neurobiología del dolor está bien reconocida y es bien reconocida. El problema que han tenido es que el control, por ejemplo, farmacológico de este tipo de trastornos relacionados con el dolor sigue siendo inadecuado. Además, se han introducido diferentes medicamentos para aliviar el dolor neuropático y casi todos tienen efectos secundarios. Es por eso que es muy importante que se desarrollen nuevas estrategias de analgesia que puedan aliviar eficazmente el dolor neuropático con menos efectos adversos, como el tratamiento que sea no invasivo y no farmacológico. Ahí está nuestra ventana de oportunidad, ahí está nuestra ventana terapéutica. Entonces, la estimulación, por ejemplo, eléctrica, ha sido una que se ha utilizado para tratar una variedad de dolencias neuropáticas y se ha demostrado que los efectos analgésicos, sobre todo TENS, que tiene más, se consiguen a través de distintos mecanismos neurobiológicos que afectan a los sistemas nerviosos periférico y central, y sobre todo la aplicación de pulsos a la superficie de la piel que podría activar esas fibras nerviosas y luego inducir la liberación de opiáceos endógenos y la modificación de la transmisión eléctrica y la dilatación de algunos vasos sanguíneos que en última instancia conducen todos al alivio del dolor neuropático. ¿Okay? Siguiente. Conceptos claves que yo necesito que manejemos. La neuropatía periférica es común, es una complicación bastante común en diabetes. Más o menos se tiene que el 36% de los individuos con diabetes mellitus no insulinodependientes se ven afectados por esta condición. Y además esta condición es progresiva y también es irreversible. Las características de la neuropatía periférica diabética incluyen entumecimiento, incluyen una disminución en la sensibilidad y también dolor. Entonces, se han informado síntomas dolorosos también como ardor, hormigueo, dolor punzante e hiperestesia, como ya lo habíamos mencionado. El dolor suele ser peor por la noche y puede interrumpir el sueño del paciente.
Entonces, los pacientes diabéticos con neuropatía periférica pueden ser incapaces de mantener su postura, como lo demuestran cuando usted ve a un paciente exagerando el balanceo corporal. El control postural se puede tratar con distintos tipos de terapias, distintos tipos de herramientas terapéuticas, desde ejercicios, el entrenamiento propioceptivo, el del equilibrio. Y dentro del entrenamiento de ejercicios aeróbicos se puede prevenir la aparición y modificar la historia natural de este tipo de neuropatía. También es importante que hay un factor de riesgo de úlceras del pie diabético, infección también e incluso la amputación, que sería como la parte final de este tipo de lesiones y las más agresivas. Recordar que las úlceras neuropáticas ocurren con frecuencia en el antepié, debajo de la cabeza de los metatarsianos, y que la neuropatía periférica se asocia con una hiperextensión de las articulaciones metatarsofalángicas, produciendo esos dedos en garra y una reducción del grosor del tejido plantar. Entonces, ¿esto qué hace? Aumenta la presión del pie y provoca finalmente esas úlceras en el pie. Es importante porque más adelante vamos a ver que se han ido creando nuevas aplicaciones en lugares donde la estimulación está hecha para evitar este tipo de formación de dedos en garra y que evitemos eventualmente provocar úlceras en el pie. Ok, siguiente. Ahí hay un pequeño video, creo que lo han visto un poquillo en las publicaciones que yo he hecho. Realmente, otra cosa importante es que por lo menos se sabe que personas con diabetes de 10 años de duración, de más de 10 años de evolución, perdón, se han empezado a tener complicaciones, ¿verdad? Sobre todo afectadas por la neuropatía. Entonces, tenemos una neuropatía que se le conoce como la polineuropatía asimétrica distal crónica, que es una de las más frecuentes, y la neuropatía autónoma. Ellas dos son las más comunes en los pacientes diabéticos, esos dos tipos de neuropatía. Realmente importante, el 50% de los pacientes que tienen esa evolución de más de 10 años pueden llegar a tener o experimentar este tipo de síntomas. Algunos con mayor frecuencia, con mayor intensidad del dolor, el ardor, ¿verdad? Las sensaciones eléctricas o punzantes, la hiperestesia, el dolor profundo. Es importante que suele empeorar por la noche y los síntomas se experimentan con mayor frecuencia en los pies y las extremidades inferiores, aunque en algunos casos en manos también pueden verse afectadas. Importante también, la mayoría de pacientes con este tipo de síndromes dolorosos experimenta un dolor bastante fuerte en las primeras etapas de la neuropatía. Y ahí es donde se ha visto que se puede llevar de la mano con un buen control glucémico, preferiblemente, ¿verdad?, con la medición de la insulina, como un pilar fundamental para prevenir y retrasar que progrese este tipo de neuropatía diabética. Además del control glucémico, hay algunas otras medicamentos que se han ido aprobando de manera reglamentaria y que actualmente se están experimentando. Entonces, es importante, otra vez, recalco en terapias que no sean farmacológicas. Ahí está nuestra ventana de oportunidad. Lo que sí queremos, ¿verdad? Este webinar tiene como objetivo tratar de evaluar la eficacia de la electroterapia para reducir la gravedad del dolor y evaluar los cambios en la percepción de los pacientes con neuropatía diabética. Entonces, es importante que para el tratamiento de la neuropatía dolorosa crónica podamos ver cuál es el alcance, hasta dónde llega el abordaje con este tipo de tratamientos no farmacológicos.
Ok, siguiente. Ok, la patogenia. Dado que la etiología y la patogenia de estos síndromes dolorosos no se conoce bien, el tratamiento es en gran parte contra los síntomas. Entonces, consiste en analgésicos, anticonvulsivos, opioides, antidepresivos tricíclicos. Los factores etiológicos sugeridos incluyen que tengamos pacientes con hiperglucemia aguda y crónica, anomalías microvasculares y una deficiencia. Además, pueden tener algunas variables genéticas y ambientales, ¿verdad? Y la compresión nerviosa. Es importante que la patogenia es multifactorial. ¿Ok? Entonces, esos factores de multifactorialidad es lo que nos permite ver en dónde podemos intervenir. ¿Ok? Siguiente. Entonces, vamos con los cambios patológicos. Cambios patológicos que ocurren a nivel capilar. En el capilar endoneural aparece, o más bien parecen, una correlación con la gravedad de la neuropatía. Entonces, es importante porque hay unos investigadores, Fisher y colaboradores, que en el 2015 y luego volvieron a repetirlo en el 2018, respaldan la noción de que la isquemia puede ser un factor importante en la patogenia de la neuropatía diabética. Entonces, ellos encuentran mejoras en la función nerviosa evaluada por parámetros electrofisiológicos. Entonces, ellos ven y hacen una comparación en 24 semanas de entrenamiento físico moderado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y basado en su sospecha de la patogénesis por isquemia, el tratamiento se centró en mejorar la circulación y la oxigenación. Entonces, debido a que a esas numerosas comorbilidades, los pacientes con diabetes mellitus pueden tener dificultades para realizar un entrenamiento físico y por tanto requieren de otros tipos de tratamiento para lograr esa mejora en la circulación y en la oxigenación. Ok, siguiente. El uso del electro, porque vamos a hablar como el método de electroterapia, cuáles hay, cuáles han funcionado y cuáles tienen evidencia. Entonces, el método en la parte de la electroterapia que se ha demostrado mejora la microcirculación y el flujo sanguíneo endoneural puede ser eficaz en vista de que la alteración de la microcirculación en los nervios periféricos de estos pacientes pueden darle con este tipo de tratamiento un aumento en la capacidad oxidativa del músculo, que es un efecto metabólico de la electroterapia. Entonces, es también eso de mucho interés. Yo ahí les puse dos investigaciones abajo, en el cuadrito, de Martin y colaboradores y Nima y colaboradores. El de Martin y colaboradores encontraron que la estimulación eléctrica ejerce un efecto sobre las propiedades morfológicas y metabólicas de los músculos que empiezan a sufrir leves signos de parálisis. La liberación local de los neurotransmisores como la serotonina, el aumento de la producción del trifosfato de adenosina mitocondrial, también conocido como el ATP, y la liberación de endorfinas o los efectos antiinflamatorios también pueden desencadenar el efecto analgésico de la electroterapia. Eso es lo que encuentran en la primera investigación de Martin y colaboradores. En cuanto a la activación de la columna dorsal, se analiza como un mecanismo potencial adicional al efecto del electro y la entrada de dolor es interrumpida y eso lo conocemos de algunas corrientes por la inhibición de la fibra C. Entonces, ellos interrumpen cerrando así la entrada del dolor, que es la puerta del control del dolor. En el caso de Nima y colaboradores,
Ellos lo que hacen es registrar una reducción en la excitabilidad de la corteza motora humana mediante el uso de estimulación eléctrica transcutánea de alta frecuencia, o sea, un TENS con muy alta frecuencia. Y los resultados del estudio sugirieron que el TENS a corto plazo ejerce un efecto inhibidor en el sistema sensorial y en el sistema motor. ¿Okay? Listo, siguiente. Vamos a hablar un poco de los antecedentes que estábamos mencionando. La patogenia, entonces, ya vimos, es multifactorial, es bastante compleja y el tratamiento para esta afección a menudo es bastante debilitante para el paciente. La neuropatía diabética dolorosa sigue siendo realmente un desafío para el clínico, para el fisioterapeuta que trata este tipo de lesiones. Entonces, se han recomendado muchísimos protocolos de manejo del dolor para aliviar el dolor neuropático. Han incluido, como ya hablamos, desde fármacos hasta algunas otras manifestaciones un poco más hacia nuestra área, como el caso, ¿verdad?, de los ejercicios y el entrenamiento de los pacientes con ejercicio más herramientas de electroterapia, que más adelante vamos a ver es de las que mejores corrigen estos mecanismos subyacentes de las neuropatías diabéticas. Entonces, también importante el uso de algunas que no son las típicas. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que pasa cuando son técnicas mínimamente invasivas, en donde hay algunos estudios interesantes y bastante importantes sobre la reducción de los síntomas de la neuropatía diabética dolorosa, sobre todo en pacientes más jóvenes que tienen mejor estado de piel y que pueden ser susceptibles a tratamientos mínimamente invasivos. Ok, siguiente. Ok, vamos a hablar de mediciones de la neuropatía. ¿Cómo podemos medirlo? Ya este equipo que ustedes ven ahí es un equipo que se utiliza más en el plano de la parte de investigación. Es un biotensiómetro y un vibrómetro digital. Es realmente un instrumento electrónico diseñado para medir el umbral de apreciación de la vibración. Y las personas que no pueden sentir esa presión o incluso que no la reciben de manera correcta, pues son anotados porque trae un sistema electrónico. ¿Hay alguna otra tipo de valoración disponible? Sí, hay otras como la presión del monofilamento, un monofilamento de Seymour, que nos puede dar una impresión de si han perdido la sensación protectora los pacientes y tienen alto riesgo de desarrollar úlceras en el pie. De hecho, la del monofilamento de Seymour tiene una probabilidad de medirnos el riesgo de hasta un 88%. Y además del desarrollar úlceras, claro, nuestro problema más severo, que es la amputación, ¿verdad? Entonces, queremos prevenir la amputación futura. Entonces, esto nos ayuda a cuantificar el estado de percepción, ¿verdad? El estado de la percepción de vibración, de la sensación protectiva que tiene ese individuo y clasificarlo según los grupos de riesgo. ¿Qué tan arriesgado puede ser o no que reciba ciertos tipos de tratamiento? Ok, siguiente. Esto es bastante interesante. De un lado, tienen una gráfica que si se aprecia medianamente. Es importante porque esta está tomada sobre el manejo del dolor. Y ahí ustedes pueden observar que en gran medida tenemos lo que, según la autora, esto es de Catherine Sluka, ella es especialista de la parte del dolor, neurobiología del dolor, y ella es la parte especializada de AAPTA, de la Asociación Americana de Fisioterapeutas. Ella expone esto. ¿Por qué lo expone? Porque ella quiere dar a entender sobre todo el gran uso de fármacos que hay y cómo parte de las maniobras no farmacológicas
incluyen muchísimo a los agentes físicos, a los EPAs. ¿Okay? Entonces, esta de hecho es tomada del libro de la Asociación Americana para el Tratamiento del Dolor. Se lo recomiendo, es bastante bueno ese libro. Y realmente es sobre cómo ayuda al manejo este tipo de agentes electrofísicos. Entonces, es importante que la neuroestimulación que nosotros hacemos es una activación terapéutica de parte del sistema nervioso que lo hacemos mediante electrodos. Entonces, los electrodos son uno de los componentes claves de la neuroestimulación. Y vamos a ver que hay gente que sí, cuando usted lo dice, es que es aplicar un TENS. La mayoría dice, un TENS, pero es que el TENS no me funciona. Pero hay que entender que hay cosas que nosotros pasábamos por alto, que ahora las investigaciones han venido a corregirnos, han venido a darnos una nueva visión de que tal vez no estábamos realizándolos de la manera más correcta. Y ahorita vamos a ver que incluso la colocación de los electrodos hasta en un simple pen es fundamental si se quieren buenos efectos en el manejo del dolor. Entonces, importante, ¿verdad? Son componentes, partes de la neuroestimulación para entregar, ¿verdad? Todo lo que es potenciales electrónicos que estimulen las neuronas. Entonces, la neuroestimulación sí es una opción de tratamiento del manejo del dolor crónico para personas que tienen varios tipos de dolor neuropático. Hay una serie de estudios descriptivos que indican que la estimulación eléctrica puede ser una modalidad eficaz para aliviar el dolor, impulsados por los efectos beneficiosos de la electro y del mecanismo por el cual la electroestimulación alivia el dolor, que es distinto de las terapias tradicionales, farmacológicas, que están actualmente disponibles. Entonces, para nosotros tener claro que sí es eficaz la terapia en este tipo de neuropatía y es importante que se maneje desde el primer nivel de salud con el fin de evitar muchas veces la manifestación más severa, que es la amputación. Ok, siguiente. La importancia, la tasa de respuesta a la estimulación. Yo ya se las pasé. Prácticamente lo que se concluye en la mayoría de esto es que la tasa de respuesta sintomática es bastante satisfactoria. Imagínense que en la mayoría de estudios, el 85% de los pacientes ha experimentado algún beneficio en los síntomas del dolor. Entonces, la percepción de la vibración, por ejemplo, con el vibrómetro, mejoró. ¿Cuánto? La mayoría está en un rango entre los 18 y el 20% después de la estimulación eléctrica, que ha mejorado la percepción de la vibración. Incluso eso se ha mantenido por hasta un mes en el estudio que ellos realizan, uno de los estudios. Entonces, para la percepción hubo una reducción significativa, por ejemplo, del voltaje que se requería en el curso del tratamiento de estas 4 semanas. Incluso que ellos ven cómo pasando, una de las conclusiones es cómo ellos pasando el tiempo empiezan a ver que no requieren de tanta intensidad para tener la estimulación requerida para la percepción, ¿verdad?, del paciente. También es importante que, les mencionaba, hay una reducción significativa del dolor y hay en la escala ya más subjetiva, en las escalas de dolor, tenemos un 40% de los grupos de estudio con una mejora significativa. Realmente en incluso los autores hablan de que fue bastante impresionante porque ningún paciente sintió dolor severo en la escala de puntuación del dolor después de que se le había aplicado la estimulación eléctrica. Siguiente. Ok, hablemos de los logros de la estimulación. Ya vamos a entrar, ahora sí, a una parte de dónde están los mecanismos biológicos, ¿verdad? Porque no es solamente en la parte subjetiva, si una escala está más o menos. Necesitamos encontrar bien
¿Cuáles son los mecanismos del alivio sintomático? ¿Cuál es lo que da? Entonces, encontramos aquí que la reducción del dolor y la mejora en la percepción, ¿verdad? Y esto me da una opción para pensar en que estoy previniendo riesgos futuros de ulceración. ¿Ok? En el estudio, por ejemplo, del dolor de miembro fantasma, que hay algunas, ahí importante, las unidades, Vincent y colaboradores, ellos establecen que las unidades de estimulación funcional proporcionan más alivio del dolor que los mismos fármacos o algunos tipos de terapia ya un poco más en el plano psicológico, en donde se trata de que controlen y modulen la respuesta hacia el dolor. Siguiente. Ok, los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos del alivio sintomático? Ok. Importante, la consideración que deben ir en los cambios. ¿Cambios de qué tipo? Microangiopáticos. ¿Ok? ¿Dónde más? La reducción del flujo sanguíneo, la tensión del O2, factores vasculares que contribuyen a la patogenia típica de la neuropatía diabética. Entonces, es concebible que este tipo de tratamiento afecta el estado circulatorio y mejora la tensión parcial o la presión parcial de oxígeno en los nervios periféricos. Entonces, los estudios sobre efectos de la electroterapia transcutánea, también, por ejemplo, en cicatrización de heridas, sugieren que el tratamiento podría mejorar la circulación tisular y los parámetros y los tratamientos muchas veces difieren entre lo que es control del dolor y cicatrización. Claro, eso nos suena bastante lógico, ¿verdad? Porque los utilizados para el dolor son otros los mecanismos. Y además, ¿verdad? Cambios neurofisiológicos inducidos por la electroterapia. ¿Cómo qué? Como la latencia de la conducción nerviosa, como el umbral del dolor, ¿verdad? Incluso el umbral del reflejo de flexión nociceptivo y los potenciales evocados somatosensoriales. Entonces, esto puede contribuir a los beneficios que se observan gracias a la aplicación de la estimulación eléctrica. Ok, siguiente. Veamos un poco el resumen, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en parámetros, cuáles corrientes, la electroterapia puede ser una modalidad de tratamiento no invasiva, no farmacológica, útil para manejar la neuropatía periférica dolorosa en pacientes con diabetes. Y esta forma de terapia se puede combinar incluso con agentes farmacológicos para aumentar el alivio sintomático que presenta. ¿Ok? Vamos a presentar el siguiente. Algunas de las investigaciones que más revelan y que nos revelan acerca de los parámetros que nosotros deberíamos de utilizar con las distintas corrientes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos el de Kumar y Marshall y Kumar y colaboradores. Entonces, ellos evalúan la eficacia del TENS para el tratamiento de la neuropatía periférica. Ellos hicieron una muestra de alrededor de 30 a 31 pacientes asignados al azar. Les dieron TENS y al otro tratamiento simulado. Y el TENS se dio como tratamiento domiciliario por un mes. Lo usaban 30 minutos diarios. Y lo que hacían era un dispositivo portátil. Entonces, ¿qué tipo de forma de onda? Bueno, una forma de onda bifásica, simétrica, con anchos de pulso de 400 microsegundos. Eso sí, con una frecuencia de 2 hercios. Y eso nos lleva a que es un TENS de muy baja frecuencia. Colocaron 4 electrodos adhesivos, ¿verdad? Se les enseñó a colocarlos sobre el vasto medial, el vasto lateral, en la parte de tibia y en la parte de los músculos gastronemios, el cuarto electrodo. Entonces, realmente
lo que se empezó a ver es que se produce una reducción transitoria del dolor y del malestar. ¿Cuánto? Alrededor del 85% de los pacientes presentó esto. Entonces, los síntomas sí reaparecieron un mes después de finalizado el tratamiento del TENS. ¿Qué encontraron? Que el TENS en esta forma, si yo le bajo tanto la frecuencia, tengo efectos, pero a corto plazo, no tanto a largo plazo. ¿Okay? Entonces, importante, si yo le estoy poniendo a un paciente, tengo que saber que si le voy a poner una frecuencia así de baja, tengo que tener claro que va a ser a corto plazo. Puede ser porque yo necesito que ese paciente entre en un programa de ejercicio, entre en un programa de cierto tipo de entrenamiento y necesito quitar el dolor rápido. Luego está el de Kumar y colaboradores, que es realmente lo que hicieron fue un estudio simple ciego en donde se usó, ¿verdad? La eficacia del TENS en combinación con un tricíclico, con la amitriptilina, para tratar el dolor de la neuropatía periférica en los pacientes con diabetes. Entonces, aquí tenían alrededor de la misma cantidad, entre 30 y 31 pacientes en el ensayo, y todos los participantes se les recetó el tricíclico, la amitriptilina. Ellos fueron durante 20 semanas. Entonces, después de el primer mes, las 4 primeras semanas, los que no respondieron a solo el fármaco fueron asignados, ¿verdad?, al grupo de tratamiento de TENS o al grupo control, que era el grupo más simulado. Y el TENS empezó en la parte domiciliaria igual, con los mismos tipos de aplicación, una unidad portátil, 30 minutos diarios, y encontraron que fue eficaz para reducir el dolor en pacientes que no respondieron al tricíclico. Y además proporcionó un mejor alivio sintomático en combinación con el tricíclico. Entonces, estos vuelven a encontrar que alrededor del 90% de los participantes experimentó efectos de beneficio. Y de esos 90%, 40% se volvió asintomático. Entonces, ¿qué encontramos? Que el efecto combinar muchas veces un agente electrofísico con un fármaco parece ser superior a solamente usarlos por aparte, ambos, tanto el fármaco como, en este caso, el uso de la electroestimulación. Siguiente. TENS. Empecemos por lo obvio, ¿verdad? Son los que más se investigan, sobre todo en dolor neuropático. Importante, como técnica analgésica, el TENS no es invasivo. Activa nervios periféricos mediante la entrega de pulsos eléctricos a la superficie de la piel, que debe estar intacta, y se puede modular a partir de ahí los impulsos nerviosos cuando yo quiero inhibir la transmisión presináptica de la información dolorosa o la información nociceptiva. En la práctica, el TENS se puede implementar utilizando diferentes parámetros de estimulación, de frecuencia, de intensidad, de colocación de electrodos. Entonces, como el TENS tiene diferentes parámetros de estímulo, podría activar diferentes poblaciones de fibras o grupos de fibras nerviosas y se puede dividir en distintos tipos, incluyendo los convencionales, que realmente es de baja intensidad y de muy alta frecuencia. Los que son similares a la acupuntura, les llaman, a nivel internacional les llaman TENS de acupuntura o TENS de acupuntura. Sin embargo, no todos se utilizan con agujas. ¿Qué es lo importante de este tipo de TENS? Es que nosotros sepamos que es de muy baja frecuencia y de muy alta intensidad. Y está el TENS intenso, que es de alta intensidad, pero además es de alta frecuencia. ¿Okay? Las dos, la intensidad y la frecuencia, son altas. Entonces, las características de estos TENS vamos a ir detallándolas un poco para que veamos en qué tipo se aplica, en qué tipo mejor no. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente.
Ok. El convencional. El convencional ya hablamos. Baja intensidad, pero muy alta frecuencia. Esto es una de las técnicas más utilizadas. Excita selectivamente fibras nerviosas. ¿Cuáles? Las A beta, que son realmente fibras de un diámetro bastante grande y de bajo umbral en los dermatomas relacionados con el dolor. Entonces, lo que él hace es inhibir la actividad de las neuronas de transmisión nociceptiva que llaman de segundo orden. Entonces, los parámetros de estímulo de un TENS convencional, bueno, generalmente se establecen en una intensidad que sea cómoda, pero sobre todo debajo del umbral doloroso del paciente. Y siempre su frecuencia son, por lo general, mayor a los 100 Hz, mayor a los 80 Hz. ¿Qué sensación tiene el paciente? Bueno, un hormigueo que no es doloroso, es fuerte, pero es confortable. Una mayor intensidad, ¿cuál es el problema de un convencional con mayor intensidad? Que activaría los nervios aferentes de pequeño diámetro y que tienen un umbral alto que serían las fibras A gamma, que eso induce una sensación de dolor no deseado. Por eso, cuando yo aplico, por ejemplo, un TENS y sigo y llego al umbral motor, debo tener cuidado porque no es lo que yo espero el umbral motor. Tiene que ser un umbral confortable, porque si no, yo empiezo a estimular fibras pequeñas que hacen o producen la inducción de la sensación dolorosa, que es lo que yo no quiero. Luego está el TENS, el breve, que es casi de acupuntura. Acordémonos, este también se le conoce con otros nombres, no se preocupe, ¿verdad? No es solo acupuntura, se le conoce con el nombre también de ráfaga. Puede estimular nervios aferentes de pequeño diámetro, que son mielinizados, son las fibras A gamma, y las amielínicas, que son las C, que posteriormente activan las vías que inhiben el dolor descendente, de manera que extrasegmentaria. Entonces, cuando tenemos estas, producen un efecto analgésico espacial, difuso. Entonces, los parámetros de estimulación por lo general se establecen con una intensidad que es alta, o sea, alcanzo el umbral de tolerancia del dolor. O sea, llego hasta la parte motora, sigo y llego casi a que el paciente diga, si sube un poco más, voy a empezar con dolor. Ahí es donde dejo. La frecuencia ser baja puede producir, obviamente, una sensación tolerable, pero una función motora. O sea, entonces voy a ver una contracción. También se puede utilizar en pacientes donde no estamos sobre fibras musculares y no vamos a encontrar una respuesta motora. La mayoría del breve intenso, cuando nosotros lo escuchamos, cuando nosotros lo aprendemos, siempre nos dicen que el de ráfagas es cuando el convencional no ha tenido tan buenas o no responde tan bien el paciente, entonces nos pasamos a este. ¿Okay? Entonces es importante porque en este también se maneja el mismo tema. Y luego tenemos lo que llaman el intenso. Ese es alta intensidad y alta frecuencia. Es similar al anterior, pero está diseñada para activar las fibras A gamma y bloquear la transmisión de la información nociceptiva a través de mecanismos analgésicos de tipo ya más extrasegmental. Entonces, puede producir un efecto analgésico también difuso, pero se sugiere que los periodos de tratamiento sean muy cortos, unos poquitos minutos. ¿Por qué? Porque es con la premisa de que los parámetros del estímulo con alta intensidad alcanzan el umbral de tolerancia al dolor y ahí encontramos que se llega más rápido porque ellos están utilizando frecuencias altas. ¿Okay? Entonces, estos son realmente de pocos minutos. Hay una corriente que entra dentro de los TENS, pero que algunos fabricantes la utilizan con un nombre aparte. Tal vez ustedes la hayan escuchado,
es una técnica de neuromodulación que se llama HAN. HAN es un tipo de, digamos, un tipo de combinación de un TENS al que se le trabaja en algunas zonas como un TENS breve intenso, como este de último. Lo que hace es un batido de frecuencias en donde nos libera una sustancia que no es la usual en los TENS, que es la dinorfina. ¿Okay? No, es parte de los opiáceos, pero que es este batido de frecuencias y esta intensidad tan alta la que permite que la dinorfina se segregue. ¿Okay? Y esa corriente es la corriente HAN. Siguiente. Lo que les hablaba ahora, la importancia de colocar electrodos. ¿Por qué? Porque sí hay estudios ya que lo han demostrado. Los electrodos, por ejemplo, de TENS, se colocan normalmente, ustedes ven en la proximidad de la zona dolorosa. Durante mucho se había dicho que la influencia, la colocación de los electrodos, pues no se había estudiado mucho, se tenía como siga el nervio sobre la zona dolorosa, entonces realmente fue un poco ignorado. Entonces ahora se ha investigado la interacción que tiene entre colocar los electrodos y el tipo de TENS que yo coloco. Entonces el efecto analgésico, por ejemplo, de un convencional es máximo cuando los electrodos se colocan alrededor de la zona de dolor, alrededor del área dolorosa, ahí tienen los mayores efectos. El TENS, por ejemplo, en ráfagas o en lo que llaman el TENS de acupuntura, ese TENS produce un efecto analgésico espacialmente difuso. ¿Okay? Entonces, muy fuerte, pero es independiente de si los electrodos se colocaron en la, por ejemplo, zona ipsilateral o incluso en la zona contralateral al área dolorosa. Entonces, esto es una investigación muy interesante de un japonés, Cho, del 2014, en donde él coloca los electrodos en la parte del miembro superior ipsilateral y en contralateral. Y encuentra que cuando se pone de ráfagas, la colocación de los electrodos acá, independientemente de dónde los colocaron, tuvo efectos beneficiosos. Cuando se colocó en el lado ipsilateral del sitio de lesión, el dolor neuropático se alivió. Cuando se colocaron en el contralateral del sitio lesionado, disminuyó, pero solo disminuyó la lodinia mecánica del sitio de lesión. Entonces ven que realmente la colocación es fundamental. Muchas veces los pacientes puede ser que ni siquiera nos dejen poder colocar los electrodos. Entonces, qué importante que yo pueda trabajar la zona contralateral y saber que voy a reducir la lodinia y probablemente la próxima sesión ya yo pueda trabajar sobre la zona lesionada. Gracias a que este tipo de TENS tiene un efecto analgésico espacial, ¿verdad? No es tan localizado como el TENS convencional. Entonces, ¿qué encontraba este autor? Que los hallazgos del TENS convencional y el TENS en ráfagas actúan a través de distintos mecanismos neurobiológicos. Y esto implicaba que la ubicación óptima de los electrodos en el TENS debe determinarse en función del tipo que yo quiero aplicar de TENS. En la práctica clínica, ¿qué tenemos? Que se sugiere que los electrodos del TENS se coloquen cerca al área dolorosa cuando se adopta el TENS convencional. Y este requisito no es necesario cuando yo uso un TENS en ráfagas, ¿verdad? Un TENS que tiene más el efecto de baja frecuencia y muy alta intensidad. Ahí puedo colocarla lejos del área de dolor y saber que voy a tener respuesta sobre el área de dolor. Entonces, recuerden, ¿verdad? Porque aquí el efecto analgésico es menos influenciado por la ubicación de los electrodos del TENS. Siguiente. Ok. Los TENS y los mecanismos analgésicos.
Importante, los mecanismos periféricos y los mecanismos segmentarios o extrasegmentarios. El TENS convencional se asocia principalmente con mecanismos segmentarios. ¿Por qué? Porque pueden resultar en una inhibición segmentaria de la transmisión espinal de información nociceptiva del asta dorsal. Y se considera que el TENS similar al que es el TENS de ráfagas o el que es similar a la acupuntura y el breve intenso son más con mecanismos extrasegmentarios, porque producen analgesia mediante el reclutamiento del sistema descendente de inhibición del dolor. Se ha demostrado, ¿verdad?, también que el TENS convencional y el TENS breve intenso, o el último, se administran con las altas frecuencias, pero se relacionan con mecanismos periféricos. ¿Por qué? Porque generan un bloqueo periférico del impulso aferente. ¿Por qué se logra ese bloqueo del impulso aferente? Por la frecuencia con la que trabajan. Y ahí ustedes pueden apreciar un poco lo del gráfico, donde viene la parte sensorial, la parte motora y la parte de dolor. ¿Ven? Cómo los mecanismos pueden introducirse dependiendo del tipo de TENS que yo vaya a usar. Siguiente. En mecanismos periféricos, TENS convencional y el TENS intenso pueden provocar activación que llamamos activación antidrómica en nervios que son más de tipo aferentes. Como los pueden ver ahí dentro del gráfico, parte de los nervios aferentes periféricos, y la liberación del TENS provoca o puede producir impulsos nerviosos que alejan del sistema nervioso central a lo largo del axón del nervio esta activación y puede entonces bloquear de manera periférica los impulsos nociceptivos. Entonces, los impulsos nerviosos colisionan y se inhiben y los los impulsos aferentes que están relacionados con el tejido lesionado. El bloqueo periférico inducido por TENS convencional se produce en las fibras de gran diámetro, ¿okay? Las A beta. Y esto hace un efecto, lo que llaman un efecto de la línea ocupada, que es como cuando usted trata de llamar a un número de teléfono y está ocupado. Entonces usted no puede intervenir. Entonces eso es a lo que llaman el efecto de línea ocupada. ¿Y qué hace eso? Al estar ocupado, el nociceptivo, el estímulo nociceptivo no puede llegar. Entonces así es como generan el efecto analgésico para pacientes que tienen alodinia. El bloqueo periférico nociceptivo es más evidente durante el tratamiento con TENS intenso. ¿Okay? Ahí encontramos que son las A gamma que inducen ese TENS que es de alta frecuencia y de alta intensidad, y ahí sí vamos a tener que ellos hacen un bloqueo periférico inducido por este TENS, que ya realmente está muy documentado y que reduce. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Lo que hacen es una reducción de la velocidad de conducción y de la amplitud de las fibras que llevan la información dolorosa. Entonces, ellos lo que hacen es disminuirle la velocidad a esas fibras para que no lleguen tan rápido. Entonces, la convencional, es por el efecto de la línea ocupada. Y el que es de alta frecuencia y de alta intensidad, que es el breve, lo que hace es frenar, quitarle velocidad de conducción a todas las fibras que llevan la información dolorosa. Siguiente. Los segmentarios, el convencional, ahí les pongo, esto es del libro de Michelle Cameron, en donde se hablan del convencional y cómo interviene principalmente en los mecanismos segmentarios, en los que activan las A beta, ¿verdad?, que hablábamos ahora, y que hacen la inhibición en el asta dorsal de médula espinal. Entonces, reducen la velocidad del disparo de las neuronas de proyección, y los mecanismos segmentarios están
en consonancia con la teoría del control de la fuerza del dolor, que es la que propone Mellzak y Wolff. Y entonces aquí cierran puertas. Esa es la línea ocupada. Cierran puertas a las entradas nociceptivas y evita que esos impulsos viajen al sistema nervioso central. Entonces, para apoyar esos mecanismos segmentarios, se ha demostrado que si usted estimula la parte aferente de gran diámetro, suprimen con el TENS la activación de la neurona del aspa dorsal durante casi 2 horas después de la zona donde está una sección, por ejemplo, en algunos experimentos, sobre todo en modelos animales. Y también que el movimiento de algunas veces del efecto que tienen sobre ellos ha provocado una estimulación térmica después del tratamiento. Entonces, puede con esto además tener un efecto de inhibir el movimiento por esa extra de efecto térmico que está teniendo. Siguiente. Con los extrasegmentarios, el de breve, el TENS de ráfaga, que es el de acupuntura, y el último, que es el intenso, pueden producir efectos analgésicos, pero reclutando el sistema de inhibición del dolor descendente. Entonces, sus efectos están más relacionados con el fenómeno del control inhibitorio nocivo difuso. Tamaño nombrecillo. Una que es una fuerte entrada nociva provoca la liberación de opiáceos endógenos. ¿Dónde? En la sustancia gris periacueductal y en la médula ventral. ¿Qué hace esto? Que resulte en inhibir todo lo que desciende difusamente de la nocicepción. Por eso es que cuando hablamos de difuso, era lo del área que yo podía atender con otros tipos de TENS sin importar si estaba incluso contralateral al área de lesión para el dominio. Entonces, además de ese reclutamiento, el efecto analgésico o todos estos efectos pueden producirse mediante la activación de neuronas en la parte del sistema, el sistema periacueductal, y el efecto analgésico del TENS convencional podría incluso explicarse en parte por los mecanismos también extrasegmentarios, pero se ha descubierto que podría reducir el dolor neuropático, por ejemplo, en modelos animales, de manera completa. Siguiente. Ok, con la parte de la diabetes. Realmente acá el dolor de este tipo de neuropatías es un dolor que se origina directamente por el sistema somatosensorial periférico. ¿Ok? Entonces ya habíamos hablado del porcentaje que es bastante alto que tienen dolor neuropático. Y sobre todo el problema en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque interfiere directamente con el sueño. La eficacia de un TENS para aliviar se ha probado con muchos estudios, sobre todo en humanos, realmente en donde tenemos que en el dolor neuropático se prefiere empezar con el TENS que tenga una frecuencia de los 80 Hz y de ahí ir incrementando. Eso es lo que dice la mayoría de evidencia científica, aplicada a la piel y sobre todo cercana al área lumbar del dermatoma de los pacientes. Así es como se logra reducir inicialmente la intensidad del dolor. Incluso se habla de que en los primeros 20 minutos del tratamiento se puede llegar a eliminar el dolor. Pero que esto es necesario continuarlo, ¿verdad?, por al menos 15 días. Eso es lo que habla la parte de la Asociación Americana de Neuropatía para el manejo de esto.
Se ha demostrado también, ¿verdad? Que si yo tengo TENS 12 semanas, esta vez no lo vamos a hacer directamente con un convencional, sino con un TENS más en ráfagas. Yo debo tener en cuenta usar a partir de tener más de 2 Hz, de 2 a 5, pero más de 2, ¿verdad? El 2 es la mínima, pero empiezan como entre 3 y 5. ¿Por qué entre 3 y 5? Porque es donde se da la liberación de la dinorfina, que es parte eficaz para reducir el dolor neuropático en pacientes diabéticos. Es importante que esto se dé a partir de ahí. Entonces ya saben, si vamos a atender dolor neuropático periférico y vamos a empezar, la mejor opción es empezar con frecuencias altas. Y si voy a hacer directamente ya un seguimiento con el paciente, es mejor empezar a partir del ráfagas, y realmente con el de ráfagas es para disminuir significativamente la intensidad del dolor. Siguiente. Ok. Esto es un poco de la que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Del dolor neuropático y el dolor periférico diabético. Ok. Siguiente. Vamos a hablar del dolor neuropático relacionado con cáncer. ¿Ok? Esta es una de las investigaciones más recientes que hay, realmente es de este año. ¿Qué tenemos? 40% de los pacientes con cáncer padecen de algún tipo de dolor neuropático que daría lugar a un mayor consumo, evidentemente, de analgésicos, opiáceos, incluso ponen en consideración la cantidad, ¿verdad?, de opiáceos endógenos de consumo por parte de la población americana, porque esto es de la población americana. Y realmente esto lo que produce es mucha disminución en la calidad de vida de ese paciente, porque ese paciente pasa con mucho efecto secundario debido a los medicamentos. Entonces no puede hacer cierta actividad, y es importante para mejorar el sistema de defensa que por lo menos tenga una cierta actividad física. Entonces, la mayor parte, ya hemos visto, ¿verdad?, que si bien la mayor parte del dolor neuropático en los pacientes puede ser el resultado de la destrucción o de la enfermedad, en el paciente con cáncer más bien es el resultado, a veces directo, de destruir el tejido tumoral. Una proporción también grande que se está empezando a ver está causada más por los tratamientos contra el cáncer, como cuáles: la quimio, la misma cirugía para la detección del cáncer. Entonces se han ido realizando múltiples ensayos clínicos para investigar efectos analgésicos de las corrientes eléctricas sobre el dolor neuropático relacionado con el cáncer. Ahí les mencionaba que hay una revisión sistemática que incluye los ensayos controlados en pacientes adultos con dolor post-cáncer, neuropático relacionado con cáncer, y que aquí la mayoría, los autores terminan concluyendo que realmente encuentran que los resultados, en particular los resultados que son de tipo TENS, ¿verdad?, hay gran posibilidad de que funcionen, que sus efectos analgésicos realmente sean buenos. ¿Cuál fue el que, según los autores de la investigación, tuvo mejores resultados o alivió con éxito el dolor? Encuentran que sobre todo en los dolores neuropáticos por cáncer óseo, la que mejor resultó de las aplicaciones fue el TENS, y fue el TENS convencional sobre la zona, cercana a la zona de dolor. Y importante, ¿verdad? Hay centros oncológicos en la actualidad investigando cuáles son los efectos del TENS en la forma más, ¿verdad?, más clínicamente correcta de aplicarlo. Y ellos encontraron, por ejemplo, en la investigación en Harvard, encuentran un efecto positivo del TENS de al menos un 69, casi 70% de los pacientes después de 2 meses de seguimiento, que manifestaban una reducción significativa del dolor. Y
es importante que, sobre todo de dolor causado por la quimioterapia que recibía. También, ¿verdad? Se habla de la posibilidad de darles a los pacientes en tratamiento por cáncer algún tipo de dispositivo domiciliar que se lo lleven para la casa. Y sobre todo para aquellos que tienen dolores neuropáticos inducidos por quimioterapia también. Los hallazgos en esto han sido, apenas se han empezado a ver, ¿verdad? Entonces, hablan sobre todo de que no son concluyentes, pero que sí, ellos examinarían más a fondo en estudios de doble ciego para poder establecer qué tan beneficioso es con un porcentaje ya más real como el que tiene el TENS convencional, ¿verdad? Que me les mencionaba que tiene alrededor del 69 al 70% de mejoría en el dolor neuropático relacionado con cáncer en pacientes post-quimio. Siguiente. Otra de las posibles problemáticas que tengamos con algunos y sobre todo con adultos mayores es la neuralgia posherpética. Entonces, no hay que olvidar, ahí está el gráfico. ¿Por qué? Porque a veces le es muy difícil entender al paciente por qué ese ardor, ese tipo de ampolla que aparece, qué es lo que está pasando, dónde está, porque usted me está explicando que eso es un cambio que sufre un cierto virus. Entonces, es importante que ahí lo tengamos, de neuralgia posherpética, porque es un dolor neuropático que se produce mucho al daño periférico. ¿Okay? Entonces, ahí es importante que las edades, por ejemplo, es más doloroso la neuropatía periférica de este tipo en mayores de 50 años y que podemos encontrar que el dolor puede ser agudo, punzante, con ardor, ¿verdad? Hiperalgesia pueden presentar alodinia, hay alteración sensorial, muchas veces con la ropa, ¿verdad? Y su calidad de vida. En este caso, la mejor opción y la que los estudios respaldan con mayor cantidad ha sido un TENS convencional, pero un TENS particular de donde se ha obtenido solamente bajándole la frecuencia y realmente tiene una frecuencia entre los 60 y los 70 Hz con duraciones de fase que sean entre los 300 y los 400 microsegundos. Eso es la que tiene mayor efecto para los pacientes de este tipo de lesiones. ¿Cuántas veces por semana? Bueno, de 2 a 3 veces por semana y por lo menos 30 minutos siguiendo el recorrido cercano a la zona que tiene la manifestación de herpes, ¿verdad? O posherpética. Hay una investigación que trató de hacerlo con un convencional de 100 Hz, pero lo que encontraron es que el de 100 Hz es eficaz siempre y cuando el paciente sea menor de los 50 años. ¿Okay? En donde el dolor no era tan significativo como verdaderamente les mencionaba, que el más fuerte de las neuropatías es mayores de 50. Entonces, sí se han encontrado buenos resultados, pero tendría que darse en pacientes de menor edad. Entonces, a menor edad, subo la frecuencia. A mayor edad, baje la frecuencia entre 60 y 70 Hz. Ok, siguiente. Importante, porque ahora se ve mucho lo que son técnicas de neuromodulación percutánea ecoguiada. Ahí se las pongo porque realmente debería ser así, ¿verdad? Debería ser ecoguiada. Entonces, realmente es una estimulación eléctrica a través de una aguja con una guía que es ecoguiada, ¿verdad? Con ultrasonido en un nervio periférico y en algún punto del trayecto en la zona, ¿verdad? Sobre todo puntos motores, con el objetivo terapéutico. Esto está hecho más para pacientes jóvenes que son con neuropatías diabéticas, pero que son relativamente jóvenes, porque no todos nuestros pacientes adultos mayores van a tolerar una técnica percutánea. ¿Okay? Está hecho con una aguja de punción asociada con la corriente eléctrica, que por lo general es de baja o de media frecuencia, y lo que busca es la respuesta sensitiva cuando estimula ese nervio periférico para tener una respuesta
de tipo sensorial. También puede ser que busque una respuesta motora, si busca directamente al punto motor. Sin embargo, en esta se ha hablado que la respuesta es muy desordenada, muy anárquica y es exagerada. Entonces, realmente no se busca tanto ese tipo de respuesta motora, sobre todo para neuralgia. La elección de los parámetros, ¿verdad? Y todo esto de intensidad, tiempos, realmente para conseguir el mejor estímulo, aquí está una cuestión más de controversia, porque encuentran mucha la parte de bibliografía que el parámetro más importante y el que cuenta con más opciones de aplicación es la frecuencia. Entonces, hay estudios en los que se ha utilizado, por ejemplo, frecuencias relativamente bajas, entre los 10 y los 12 Hz, con buenos resultados. Pero también han visto que la mediana frecuencia, o sea, una interferencial, yo puedo utilizar interferenciales desde 4.000 hasta 10.000 en pacientes que tienen algún síndrome, sobre todo en miembros superiores, y que combinar a veces los tratamientos en mediana frecuencia puede tener efectos en la parte sensitiva mucho mejores. También se habla de frecuencias, por ejemplo, si voy a usar un TENS, no tengo otra opción, solo puedo con un TENS. Bueno, si tengo un TENS y tengo un TENS en ráfagas, yo puedo hacerlo entre 2 Hz y 100 Hz, o sea, un barrido de frecuencia. En esto también ustedes podrían trabajar sobre el dolor neuropático de pacientes jóvenes, ¿verdad? Subrayado en negrita. Importante, ¿verdad? Recuerden que la respuesta muchas veces en frecuencias más bajas, la respuesta sensitiva va a estar muy ligada a la motora. Entonces podemos encontrar ahí algún tipo de contracción, pero recuerden que las contracciones, sobre todo para tratar dolor, no es lo que queremos, porque suelen ser muy desordenados, mucha área, ¿verdad? Está dentro de esa respuesta del paciente y puede ser dolorosa. Ok, siguiente. Ok, en la parte de la neuromodulación, porque hay muchos tipos de neuromodulación, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, la neuromodulación central, la periférica, pero ¿qué busca? ¿Cuáles son los objetivos cuando alguien le dice, es que vamos a neuromodular, es que esta corriente se usa para neuromodulación, este equipo que compré es para neuromodular? Bueno, los objetivos de la neuromodulación son básicos en disminuir dolor, un poco restablecer la función del sistema nervioso, tanto a nivel periférico, central, somático, el sistema autonómico, el sistema vascular, ¿verdad? Incluso el visceral, dependiendo de lo que se guíe, ¿verdad? El tipo de aplicación. La idea también es mejorar un poco la función neuromuscular, ¿verdad? Este componente neuromuscular de patrones de reclutamiento muscular y de control motor. Entonces, importante que los mecanismos de acción de la neuromodulación precisos, ¿no? Apenas se están estudiando. Entonces, se basan sobre todo en teoría, en modelos humanos y en modelos animales, pero sobre todo se habla del control de la puerta de entrada a nivel del asta dorsal medular. Entonces, estamos hablando de la puerta del control del dolor. Se sabe entonces que a través de esta estimulación de las fibras no nociceptivas, yo puedo interrumpir o inhibir las aferencias nociceptivas. También, ¿verdad? Por el tipo de fibra que yo estoy estimulando, ¿verdad? Por eso es que puedo eliminar, de alguna forma, inhibir la respuesta. Hay muchos estudios que han demostrado que, a diferencia del efecto analgésico logrado con otras modalidades de neuromodulación, cuando yo hago una estimulación como la que ven en la fotografía, que es una estimulación directa de un nervio periférico, puede cambiar la percepción del dolor por la misma estimulación de los mecanismos que está provocando ahí el sitio, ¿verdad? Por estar in situ. La disminución de la actividad, ¿verdad? Del área del sistema nervioso central que están implicados directamente con la integración del dolor. ¿Okay? Entonces, importante todas las áreas integrales, desde corteza en adelante, y también porque puede haber un aumento de la actividad de las áreas de modulación del dolor. ¿Okay? Entonces, también vamos a hacer no solo la corteza, sino las áreas
que están asociadas a la modulación de qué tanto dolor percibo. Siguiente. En electroacupuntura, porque ahora hay muchísima cantidad de personas que aplican electroacupuntura en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, recuerden que es unir acupuntura a la estimulación eléctrica de puntos a través de agujas, ¿verdad? Con el objetivo de que producir una mayor analgesia y algunos mecanismos que son los mecanismos neurohumorales. Generalmente la corriente que se aplica es TENS, y de hecho hay unos lápices que se les conoce como los AcuTens, pero realmente yo puedo hacerlo con cualquier tipo de equipo. A través de las agujas, realmente son agujas de acupuntura. El término que se ha acuñado es no electroacupuntura, sino AcuTens, para aumentar los efectos sobre los puntos de acupuntura y producir un estímulo biológico con cambios sobre esas zonas para que combata algún tipo de dolor. Por ejemplo, el dolor neuropático o otros tipos de dolor como el radicular o la más usual, que es la del dolor miofacial. En la parte de electroacupuntura, fundamentalmente recuerden que el tratamiento del dolor sería para pacientes más jóvenes, ¿verdad? Otra vez hablando de la piel del tipo de paciente y de las alteraciones sensitivas y somatosensoriales que tiene. Se emplea, ¿verdad?, en las afecciones en las que tiene algún tipo de indicación o es pertinente el uso de electroterapia, y cuando no se han logrado algún tipo de resultados deseados con algún tipo de electrodo. Entonces, para evitar, ¿verdad?, pasar por la piel, que tiene esa gran respuesta de no aceptar el paso corriente, de resistirse, entonces se usa la aguja. También es importante que se habla mucho de la patología, del tipo de patología. Entonces es importante ahí que sepan ustedes que no es una patología, en el caso de la neuropatía, no sea de tipo, ¿verdad?, más aguda. Acaba de empezar, no sirve. Realmente eso es más para un paciente más crónico, que lleva más tiempo, donde otras técnicas ya han fracasado, ¿verdad? Entonces es importante saber cuándo ponerlo. Hay patologías que se puede decir que multiplican los efectos de la acupuntura clásica, y siempre es bueno, ¿verdad?, evidentemente estar entrenados para esto y tener las precauciones y las contraindicaciones. Como ya les mencionaba, ¿verdad?, aunque tiene grandes efectos, es importante conocer a quienes no, porque es la única forma de saber si mi paciente adulto mayor no va a aguantar una aguja, ¿verdad? Sobre todo es eso, ver el estado de la piel del paciente, qué tanta afección sensitiva tiene. Ok, siguiente. Ok, importante aquí, hablamos de reparaciones. Ya vamos a hablar de la reparación biológica, ¿verdad?, que tiene en la parte del TENS. Y importante saber, ¿verdad?, que no solamente es que inhibe la transmisión de la información y la sensibilización central, los impulsos eléctricos también me van a favorecer el incremento de la producción de sustancias para regeneración. Entonces, esa liberación de los neuromoduladores me permite a mí, dependiendo de la frecuencia que yo utilizo, generar una corriente en el área de lesión que desencadene una reparación biológica. Entonces, es muy importante porque se sigue la ley de Arndt-Schultz, aunque se trabaja más con microcorrientes. Si yo entiendo el mecanismo, la fundamentación biológica por la que estoy trabajando, aquí se produce una corriente de ese tipo. Solamente que es menos rápida que si yo la aplico con una microcorriente. ¿Y para qué la utilizaría? Bueno, para poder controlar el proceso, por ejemplo, de una cicatrización, si fuera el caso de una ulceración. Siguiente. Hay también la posibilidad de electroacupuntura con microcorrientes. Y en esta es importante que, como son en microamperios,
actúan a nivel subsensorial. Entonces, el paciente apenas si percibe el paso de la corriente. A veces ni siquiera es. Importante aquí, ¿cuánto debo utilizar? ¿Qué frecuencia? Si voy a usar microcorrientes en técnicas percutáneas, yo no puedo utilizar frecuencias de más de 1 hercio y no puedo sobrepasar los 300 microamperios. ¿Ok? Eso es lo que habla la mayoría de investigaciones cuando se trabaja este tipo. Entonces, no me usen, si quieren el aporte energético que tiene el de ATP de hasta un 500%, introducir aminoácidos, ¿verdad? Transportadores en la síntesis proteica, es importante que yo mantenga el tratamiento con microcorrientes en la entrega de energía de menos de 300 microsegundos y con una frecuencia menor a 1 hercio. ¿Okay? Entonces, para que nosotros podamos tener realmente el aporte fisiológico a nivel celular. ¿Okay? Siguiente. En alto voltaje, ¿qué hay? Bueno, realmente en alto voltaje sí tenemos varios, ahí ustedes pueden ver abajo la investigación de ellos, en donde lo que se ha hecho es ver cuál es la mejor dosis. Se usan estimulaciones de no más de 50 voltios, sea que siente el paciente o no siente. ¿Okay? Lo que sí ellos hablan es, mire, se usan 100 pulsos por segundo, 10 minutos y no más de 50 voltios. Es lo que conoceríamos como un bajo voltaje, aunque la corriente se llama alto voltaje, el hablar de menos de 100 voltios la incluye como un bajo voltaje. Entonces, se usa, sí, pero en menos de 50 voltios, máximo 50 voltios, 100 pulsos por segundo, y luego de 10 minutos de estar con 100 pulsos por segundo, se pasan otros 10 minutos a 10 pulsos por segundo. Por eso hay algunos tipos de equipos que les permiten a ustedes poner la corriente tantos minutos en una frecuencia y luego secuencialmente trabajar otra frecuencia con la misma intensidad. Entonces, es importante porque estas lo que ha reducido sobre todo, además del dolor a partir del mes de tratamiento, sobre todo disminuyen las incomodidades a la hora de la noche. Entonces, ellos tienen, la mayoría, Armstrong, por ejemplo, concluye que este tratamiento es eficaz sobre todo a la neuropatía que afecta en la noche, ¿verdad? Y que Olivo, que es el otro investigador, habla sobre volver otra vez a tener una mejor perfusión vascular. Eso sí, una de las cosas más importantes es que tienen que tener una prueba de sensación protectora intacta, o sea, un test de Saint-Weighten bueno, porque si no, no me sirve. Y ellos, por ejemplo, el de la segunda investigación, Olivo, él usó un electrodo que él mismo fabricó, los investigadores fabricaron, de una media de nylon. Es una media, realmente el electrodo viene en una media de nylon y ellos lo que hicieron fue 80 pulsos por segundo, igual no más de 50 voltios, 10 primeros minutos. Y luego 8 pulsos por segundo durante los siguientes 10 minutos. Y ellos también lograron una reducción significativa. Así que aquí lo importante que ambos terminan concluyendo es importante no sobrepasar esa cantidad de voltios y que yo puedo trabajar con frecuencias altas, pero luego introduzco una frecuencia más baja para mejorar la parte de la respuesta vascular que se quiere. Siguiente. Interferenciales. Las interferenciales con más estudios son las de 4000 Hz. Sin embargo, si ustedes revisan, la mayoría habla de tener un poco más de 4000 Hz. ¿Qué es lo que ha llegado a tener la mayoría de equipos? Ofrecerles a ustedes poder trabajar varias frecuencias en el mismo tratamiento. Entonces, se hacen barridos desde los 4000 hasta los 6000
o hasta los 10.000 y se devuelven a los 4.000. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque este cambio en las frecuencias portadoras es el que genera mayor posibilidad de analgesia. ¿Okay? Entonces, importante porque estos, sobre todo en frecuencias ya no de portadoras, sino de AMS altos, es lo que permite que ustedes también tengan una respuesta mucho más rápida en el manejo del dolor neuropático. Ellas están en la actualidad tratando de ser más eficaces que el TENS. Sin embargo, los estudios todavía no aparecen para indicarnos que sí ya tienen una gran cantidad de pacientes que ha funcionado, como en el caso del TENS, que sí tiene una gran cantidad de pacientes y de estudios y de revisiones. ¿Ok? Siguiente. Hay algunos que usan el EM. Sí, el EM. El Hopper es uno de los investigadores que evalúa el efecto del EMS en pacientes con diabetes y neuropatía diabética. Y lo que él hizo fue clasificar al inicio del estudio para ver quién podía y quién no ser paciente candidato a recibir el EMS. ¿Qué tipo de EMS utilizó? Utilizó un EMS casi intenso. ¿Cómo es eso? Bueno, utilizó un EMS de 400 microsegundos de duración de fase, pero cuando llegó puso una frecuencia de 180 Hz. ¿Ok? Entonces, sí encontró beneficios, sí, alrededor del 50% de los pacientes con algún tipo de referencia en los síntomas de neuropatía disminuyó, sobre todo en las sensaciones de ardor. Y él lo subía hasta que tuvieran, ¿verdad?, una sensación confortable, pero él sí establece que por ponerlo sobre puntos motores, algunos hacían contracción muscular. Sobre todo, fibras un poco más blancas hacían las contracciones musculares. Entonces, esto es una opción para pacientes, eso sí, candidatos en donde usted revisa que tienen buena condición y que pueden ser candidatos a recibir estimulación eléctrica muscular, que como ya les dije, se ve más como un TENS, como un cierto TENS, que como un EMS, que realmente es la forma como él la utilizó. Siguiente. Las señoras microcorrientes. La microcorriente realmente difiere muchísimo, ¿verdad? Acuérdense que aquí estamos sobre todo hablando de corrientes con muy poco amperaje. Ahí ustedes pueden ver algunas de las colocaciones. La primera es la colocación. También, ¿verdad? La otra es la cantidad, cómo se da el crecimiento del ATP, ¿verdad? Ese 500% de ATP. Y la última que ustedes pueden ver, esa es un tipo de microcorriente. No es un potencial de acción, parece un potencial de acción, pero esta es un tipo de microcorriente a la que le llaman APS, que es estimulación de potencial de acción. Muy similar a un potencial de acción. Ellos ponen el ejemplo de que ahí, si ustedes se ponen a ver dentro, son curiosillos, y ahí hay una pequeña flecha que les indica cómo es esa corriente en el potencial de acción. Recuerden que ellos buscan la estimulación de la biocorriente típica, ¿verdad? La endógena. Ella es más usual que la veamos para cicatrización asociada a dolor neuropático. Los pacientes que tienen una cicatrización defectuosa y presentan neuropatía diabética, se les puede utilizar no solo para tratar con las microcorrientes, por ser una corriente muy baja o dentro del rango del microamperaje, una corriente fisiológicamente adapta al cuerpo humano y además le proporciona ventajas como mayor confort sensorial porque le disminuye la sensación del dolor. No hay contracciones musculares, no hay molestias eléctricas y no tenemos efectos secundarios. Eso hace de la microcorriente una buena opción. Sin embargo,
la mayoría lo hace para dolor neuropático asociado a un tipo de lesión abierta. Siguiente. ¿No se me han dormido? Espero que no. Por ejemplo, esta es una experiencia que tienen en Corea. Ese dispositivo se le puso microcorrientes. Esta es una microcorriente colocada en la plantilla del zapato. Y lo que se hacía es para evitar esa caída. ¿Se acuerdan que hablábamos de una hiperextensión exagerada del arco del pie, sobre todo la parte metatársica? Entonces, ellos hablan de estimular esa zona para evitar, con microcorrientes, para evitar el aumento de esa zona. ¿Por qué? Porque el aumento de esa curvatura hace también un aumento de la temperatura en la zona, y es más fácil que con fricción y baja sensibilidad se hayan lesiones abiertas. Entonces, ellos hicieron una modificación. Esta es una modificación de microcorrientes, y además ellos medían, ahí hay un pequeño dispositivo de temperatura corporal que ellos, donde ven que está empezando un aumento en la temperatura, empiezan a conectar la microcorriente para tal vez tener el efecto de disminuir y aliviar la molestia en las horas de la noche. Entonces, ahí ellos hacían la respuesta de una vez en la aplicación, y en la noche se vuelve a aplicar microcorriente. Siguiente. Láser. Esa realmente se las pongo porque es bien fresquita. Es una revisión que salió el 4 de septiembre de este año. Es una revisión sistemática de todas las posibilidades del láser de baja potencia, o sea, los LLLP, bajo nivel energético. ¿Okay? Entonces, aquí encontramos casi todos los que hay en el mercado en la actualidad, pero ojo, de bajo nivel energético, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que todos vienen en miliwatts, ¿verdad? No son watts. Ahí ustedes van a ver que dicen 70 miliwatts, 200 miliwatts, son la mayoría que hay en el mercado, y también que han tenido resultados positivos en el manejo del dolor neuropático. ¿Okay? Entonces, ahí es donde podemos tener algunas de las posibilidades. Hay pocos estudios a nivel de esto, porque ahora se están concentrando más en cicatrización que en manejo del dolor neuropático. Entonces, en cicatrización sí podemos encontrar muchas más variedad de zonas, de aplicaciones y de cantidad, por ejemplo, de energía, de densidad de energía, que en la aplicación propia del dolor. ¿Por qué? Porque toma un poco más de tiempo. En la cicatrización es más sencilla porque el cromóforo es más exacto a lo que yo quiero, a la respuesta que yo quiero. Ok, bueno, nada más. Yo creo que la siguiente sería agradecerles por la atención. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, si ocupan alguna investigación de las que mencioné, ahí está mi correo electrónico. Con gusto, si ustedes me escriben, me dicen, bueno, quería ver la de tal, o tienen alguna duda o quieren saber de algún libro, estoy para servirles. Y muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches, y espero no haberlos dormido ahí con la presentación. No sé si quieres decir algo en esto. Ya voy. Andrés. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Como les decía desde un inicio, el objetivo de la presentación inicialmente es bueno, pues empezar a compartir un poco de experiencias clínicas y estudios científicos en miras a las aplicaciones terapéuticas en modalidades tanto de electroterapia como algunas otras posibilidades de los equipos que estamos empezando a manejar a partir de ahora. Como Ernesto les mostró, bueno, contamos con varias líneas de productos en lo que sería Gimna como tal,
desde equipos, Ernest, si quieres, tal vez me apoyas ahí un poco colocando el video, equipos tanto de gama más sencilla, son portátiles, hasta los equipos premium, Combi 400. Importante que cada uno de los softwares con el cual viene configurado este dispositivo viene a cumplir cada una de las áreas principales de la electroterapia, tanto sería el alivio del dolor, la regeneración, como el aumento circulatorio como tal. Laura, uno de los puntos más fuertes que mencionó en cada una de las áreas de intervención fue la importancia del aumento circulatorio local y la capacidad regenerativa a través de elementos tanto como microcorrientes o como alto voltaje inclusive. Las bondades del TENS, aunque en algún momento tal vez pensaríamos como que el TENS es una corriente vieja, ¿verdad? O tal vez no tan potente, es ciertamente un mito, como Laura demostró a lo largo de toda la presentación, es la corriente más estudiada y es es una de las corrientes en la cual le podemos ofrecer más formas de onda y presenta una serie de ventajas bastante importantes, como les digo, clínica y científicamente demostradas. Y bueno, son equipos que están en constante evolución, ¿verdad? Como lo pueden ver en los slides que están pasando en este momento, constantemente hemos venido evolucionando en cuanto a los productos, y este es el Combi 400, los cuales están fundamentados en cada una de las configuraciones de corriente bajo estudios científicos, así como los protocolos bajo los cuales están diseñados, todos cuentan con estudios científicos y avales como tal. Entonces, sin más, les agradecemos la participación. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber aceptado participar Con todo en esta gusto, presentación. muchísimas gracias. Espero que estén atentos. Próximamente vamos a tener dos presentaciones más, una de ondas de choque y otra más que va a ser dirigida a estudios en suelo pélvico como tal. Entonces, espero que estén atentos y sin más, si tienen alguna duda, con mucho gusto, y si no, les daré ir a cenar. Muy Si calladito alguien todo tiene alguna duda, la puede escribir por el chat. también. Creo que no.